Buenos días a todos. Gracias por uniros a este nuevo webinar en el que vamos a hablar de switching, vamos a hablar de diseño y de dimensionamiento de redes LAN y en el entorno en los que nos encontramos en el día de hoy, la situación actual y cuáles son las diferentes soluciones que proponemos para evitar estas problemáticas, sobre todo en redes LAN dedicadas para el entorno PYME. Vamos a analizar cuál es esta situación en la que nos encontramos, cuáles, digamos, las dificultades o problemáticas que hay y, por otro lado, las diferentes soluciones, tanto en topología de red como luego en diseño de sus dos capas principales que se podrían establecer, como el diseño del núcleo de la red, aquella parte principal, y el diseño del acceso, digamos, el extremo, donde el usuario o dispositivos se conectan. Finalmente, revisaremos unas herramientas disponibles que tiene NetGear para poderos orientar a la hora de escoger el producto que encaje más con unos requisitos o necesidades. Las herramientas están online y accesibles por todos vosotros. Por otro lado, como siempre, veremos o finalizaremos con los próximos eventos y formaciones que realizaremos. Muy bien, vamos a ver en qué situación nos encontramos en Ethernet. Vamos a hablar de redes cableadas, en las que hay una evolución a nivel de conectividad en el que, bueno, desde el año 1973, en el que Ethernet fue inventado, ha evolucionado considerablemente en cada año con nuevas estandarizaciones de nuevas velocidades. Recordar desde los entornos de 10 megabits Ethernet a los 100 megabits gigabit, digamos que ahora sería el estándar en acceso sobre todo, y ya en agregación, aquellos entornos de CPD, pues ya 10 gigabits, 40 o ya se habla de 100 gigabits. Bien, esto ya no es, los 10 gigabits, por ejemplo, ya no es el futuro, sino es que es la actualidad, en la que cada vez hay una inversión mayor, la inversión en cableado continúa, es decir, no va a pasar, no va a ocurrir, en el que la infraestructura cableada, la infraestructura LAN, sea totalmente absorbida por wireless, evidentemente, porque wireless necesita de un soporte, de una infraestructura para poder dar conectividad, y esa es la infraestructura LAN, con lo que esta se va a mantener, van a convivir las dos, y fijaos, donde hay o va a haber más crecimiento, sobre todo en las nuevas tecnologías, como 10 gigabit. ¿Esto por qué es? Bueno, esta causa ya no solo es por la necesidad de una mayor ancho de banda, mayor conectividad, sino es porque las redes se han convertido en un medio compartido de diferentes servicios. Ya las compañías, hablábamos la semana pasada de 10 gigabit, las compañías están centradas ya en las redes, ya que por ellas circulan todos los procesos de una empresa, pero es que además también circulan los diferentes servicios que se pueden implementar, como pues, telefonía IP, vídeo, seguridad, datos, domótica, Internet de las cosas. Es decir, todos estos servicios circulan sobre un mismo entorno que es la red LAN. En el que, además, ya los dispositivos conectados de la red LAN dejan de ser los típicos PCs o dispositivos de datos, sino que se incluyen muchos dispositivos diferentes, como impresoras, servidores, PCs también, en gran medida, pero wireless access points, teléfonos IP, cámaras IP, equipos de almacenamiento, equipos de streaming, equipos de multimedia. Es decir, cada vez se incluyen más equipos, en este caso no hemos incluido de domótica, incluidos en un entorno hospitalario, por ejemplo, de hospitalización, de imagen, de captura de imagen, de rayos X, que están conectados a la red LAN y que esta red LAN debe ser capaz de soportar para cada entorno todo ese volumen de tráfico, y ya no solo el volumen, sino los diferentes niveles de servicio que se deben asegurar para estos servicios. Bien, ¿cuál es la situación actual? Actualmente, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que en las pymes más del 50% de la venta de switching son no gestionables. Por lo que aquí tenemos ya un punto de fallo, es el en que se implementan redes LAN sin gestión, sin ninguna capacidad de realizar ni redundancia, ni capacidad de configuración, de seguridad, de diferenciación de servicio, sin nada. Son cajas negras en las que se conectan dispositivos
para un entorno muy concreto, muy pequeño, está bien, pero para cualquier pyme, ya a día de hoy, se debe considerar que se debe implementar un switching gestionable, ya que las redes Ethernet ya no solo transportan datos, sino que transportan cámaras IP, como decía, teléfonos IP, IPTV, vídeo bajo demanda. Con lo que, además, son redes que deben crecer, necesitan crecer para implementar los nuevos servicios que van saliendo, como así los nuevos modelos de conectividad que se ofrecen, como por ejemplo, como os decía, los Bring Your Own Device, por ejemplo, dispositivos móviles, dispositivos wearables o IoT, es decir, dispositivos de cosas. Pero realmente, ¿la situación cuál es? La situación que es que nos encontramos redes planas, sin ninguna gestión, con un solo dominio de broadcast, sin ninguna seguridad entre esos diferencios, su diferenciación del tráfico y sin alta disponibilidad. Podríamos decir que cada vez se intenta creando alguna VLAN para telefonía, por ejemplo. Hay un cuarto punto, en el que dedicaremos también un webinar en los próximos meses, que es la alta disponibilidad. Es decir, no hay alta disponibilidad en la pyme, en la mayoría de la pyme, ¿no? 100%, pero sí en la mayoría no hay alta disponibilidad. Toda aquella parte central. ¿Cuál es la solución? Implementar redes gestionables, multiservicios, es decir, que podamos implementar o diferenciar las diferentes clases de servicio para luego así implementar o asegurar una calidad de servicio. Topologías jerárquicas y de agregación que nos permitan un entorno más escalable y flexible, como así la implementación de seguridad de acceso. Es decir, ya no hablamos de seguridad perimetral, que también, sino que a nivel LAN hablamos de seguridad de acceso, el acceso al medio físico, recordando que la mayoría de los ataques a compañías o corporaciones llegan desde dentro. Es decir, podemos tener una afectación, por ejemplo, de un CryptoLocker desde fuera, pero realmente la afectación entra siempre desde dentro. Es el dispositivo virtual de la LAN que afecta al resto de dispositivos. Bien, ¿qué es una topología jerárquica? La topología jerárquica es una topología dividida en capas, en la que vamos a diferenciar principalmente tres capas. Nos encontraremos habitualmente en la pyme, nos vamos a encontrar una o dos capas unidas, como le llamamos al core consolidado o compactado. Una primera capa será la de core, distribución o núcleo de la red, o backbone, en el que sobre todo lo que se va a encargar esta capa es la de conmutación, ¿no? Capacidad de conmutación, alta disponibilidad, porque es el núcleo central de la red, es la parte central, todo va a depender de este, por lo que se necesita alta disponibilidad, porque en caso de caída se pierde el servicio completamente, y una fácil o rápida recuperación frente a errores. Como también otras funciones, sobre todo más de la capa de distribución, es la capacidad de agregación de enlaces, por ejemplo, de fibra óptica para aquellos entornos más distribuidos, y la capacidad de enrutamiento para aquellos entornos más complejos. Ahora bien, la capa de acceso, ¿qué es? La capa de acceso es el extremo, es donde conectamos el dispositivo. Esta capa de acceso, ¿cuál es su característica? Su característica es pues, aplicar PoE, PoE Plus, aplicar calidad de servicio, aplicar seguridad de acceso, aplicar redundancia de conectividad hacia la capa de core, como así implementar enlaces agregados ancho de banda dimensionado para agregar todos los usuarios conectados en las capas de acceso. Modelos de red jerárquica y modelos de 2 o 3 capas, como os decía. El modelo PYME, vamos a decir, es el más habitual de tener core y acceso, un típico núcleo con diferentes capas de acceso, o bien switches distribuidos por planta o switches distribuidos o simplemente donde conectamos usuarios, y un core donde habitualmente pues, conectamos los servicios centrales, como así CPDs o servidores o almacenamientos centralizado o bien conectividad hacia Internet o hacia los firewalls perimetrales.
o de 3 capas. En el caso de 3 capas, encontramos en redes un poquito más grandes, donde se necesite distribuir el tráfico entre una capa intermedia, entre el core y el acceso, que es la distribución. La función de esta distribución, sobre todo, va a ser agregar nodos de acceso para poder descargar el core y, además, dar también una distribución geográfica, además de redundancia en estos entornos. Bien, y una topología nueva que hemos presentado recientemente es la topología Spine and Leaf. Es una topología que viene heredada, nacida de entornos de CPD, en el que básicamente su idea es que todas las capas que llamamos de acceso se conectan a toda una línea de nodos de core o de backbone. Es decir, como tenemos en esta imagen, cada capa de acceso se conectan a todos los nodos de backbone. Digamos, está dividido entre la espina y las hojas. La espina dorsal, digamos, sería el núcleo o la línea de switches que realizan esta opción de backbone y que conectan con todos los accesos a la vez. Para poder implementar este modelo de topología es imprescindible disponer de virtualización, tanto virtual switch o stacking, que nos permita crear topologías de este estilo. ¿Por qué? Porque, como veis, esta topología es una topología redundante, pero en el que en un modelo Ethernet normal no cabría esta redundancia, ya que serían bucles, y Spanning Tree, por ejemplo, sería el que se encargaría de romper la mitad de los enlaces. En cambio, en un modelo de Virtual Switch o Stacking, podemos conseguir que esta topología sea 100% operativa, es decir, que cada uno de los enlaces sea totalmente operativo. Esto lo vamos a tener con la familia M4300 de Netgear, por ejemplo, como veremos. Bien, vámonos para la capa importante, la capa de agregación o de backbone. Esta capa, ¿qué características va a tener? Bueno, va a ser partiendo de a qué conecta a los switches de acceso. Esos switches de acceso van a ser accesos ya a 1 gigabit. Por otro lado, este acceso va a ser a diferentes servicios. En este acceso van a haber tanto usuarios que trabajen a nivel de datos, como también van a haber teléfonos IP, por ejemplo, o equipos de videoconferencia o telepresencia de alta calidad. Cosa que todo este tráfico tiene que convivir entre sí y puede ser conmutado. De forma que se necesita capacidad de conmutación, se necesita llegar o tender hacia el line rate, es decir, la capacidad de conmutación global que permita gestionar todo el tráfico que se agrega a la máxima velocidad posible. Es decir, si estamos conectando enlaces de 20 equipos, sea de 1 gigabit o 24 equipos en 1 gigabit, tener enlaces de 20 gigabits para ofrecer ese line rate, esa capacidad de conmutación. Ese, digamos, debería ser nuestro objetivo. Muchas veces, evidentemente, no se puede llegar por temas de costes, de inversión en infraestructura, pero, digamos, debe ser el objetivo. Debemos tomar las diferentes decisiones para implementarlo. Ya puede ser o bien implementando 10 gigabits, es el modelo más escalable, o bien, si no, como siempre digo, ir a la parte de agregación de enlaces. La agregación de enlaces, recordaros, o el LAC también, que lo veis en nuestros switches en configuración, que es la capacidad de tener diferentes enlaces, conexiones, agregadas entre sí, realizando un enlace virtual de la velocidad que se agregue. Es decir, si agregamos 3 o 4 enlaces de 1 gigabit, tendremos 4 gigabits en global agregados. Las características o lo que tendríamos que buscar en un núcleo de red, ¿qué es? Como decía, el punto principal, la alta disponibilidad. Un nodo de núcleo debe disponer de alta disponibilidad. Si no, vamos a depender, por ejemplo, toda la producción de una empresa de un solo switch, de una fuente de alimentación, de un cable. Es decir, tenemos puntos únicos de fallo. Esto nos haga que sea muy débil nuestra infraestructura que va a soportar toda la producción de una empresa o todo, por ejemplo, el curso escolar del día a día, con las escuelas 2.0 y con las escuelas 1:1, con la conectividad de las mismas, o bien un entorno de cualquier tipo, tanto de ocio, a nivel hotelero, como de, como digo, empresarial, o de servicios o de educación. Por otro lado, capacidad de agregación para eliminar los cuellos de botella, es decir, intentar implementar esa capacidad de agregación, esa capacidad de computación global,
Escalabilidad, es decir, que se adapta al crecimiento de la red, tanto en volumen de tráfico como en número de conexiones. Cuando hacemos una inversión en un núcleo, antes suele ser una inversión superior, esta debe estar pensada para poder aguantar durante todo su tiempo de amortización, en años, de forma que debe ser dimensionada, capaz de poder escalar, tanto en volumen de tráfico como en número de conexiones. Y por otro lado, resistencia. ¿A qué me refiero con resistencia? Con resistencia me refiero a minimizar el tiempo de recuperación frente a un fallo. Es decir, que si tenemos un fallo de un dispositivo, podemos tener un método de backup, un método alternativo, pero que el tiempo de recuperación debe ser mínimo de este. Debemos minimizar este tiempo, ¿de acuerdo? Como objetivo. Es decir, el primer objetivo sobre todo es tener alta disponibilidad. Podríamos decir, tener un switch de backup alternativo guardado en una caja que podamos cambiar, pero no sería una solución rápida y la mejor solución sería añadir la alta disponibilidad con la resistencia o resiliencia, la capacidad de recuperación frente a fallos. Bien, ¿qué soluciones proponemos a nivel de core? Podríamos decir que voy a proponer aquí dos soluciones. Una solución para un entorno PYME o simple, hasta 200 dispositivos, en el que proponemos la familia de switching S3300. Es una familia de switching apilable, con lo que nos permite implementar virtual switching, nos permite redundancia, pero también simplicidad. Para este entorno se pueden apilar hasta 6 dispositivos, 6 switches de forma lógica, en la que cada uno de los switches dispone de 4 puertos 10 gigabit, cosa que nos permite, por un lado, apilar estos switches en 10 gigabit, como también enlazar o conectar equipos en 10 gigabit y, por otro lado, nos permite crear un nodo de core consolidado. Aquí tenemos un ejemplo de topología de red en la que los diferentes dispositivos se nos conectan directamente sobre este core consolidado, con el apilamiento y además con la capacidad también de conectar dispositivos a 10 gigabit con los puertos disponibles. Ahora bien, ¿qué diferencias tenemos o qué debilidades tiene esta solución Smart en núcleo respecto a una solución Full Managed? Por un lado, el número de puertos 10 gigabit es limitado. Recordad que tiene 4 puertos, 2 de ellos como mínimo se utilizarán para 10 gigabit, para el stacking, con lo que dispondremos de 2 puertos solo en cada dispositivo. En caso de fallo de una de las unidades, tanto del master como de un slave, se va a producir una pérdida de servicio durante unos segundos, ya que va a haber un reinicio de este. Con lo que durante unos segundos, un minuto, va a haber una pérdida global de servicio, de caída de stack. Y por otro lado, la familia Smart, ninguna familia dispone de fuentes redundantes, RPS o fuente redundante en chasis, como sí que disponemos así en Full Managed. De forma que tienen buenas características para un entorno sencillo porque tenemos alta disponibilidad, tenemos capacidad, tenemos flexibilidad, también hay opciones en PoE Plus, y tenemos también resiliencia, es decir, una recuperación bastante rápida frente a un fallo. Pero podemos mejorarlo. ¿Cómo? Con la familia Full Managed. Con Full Managed, ¿qué tenemos? Tenemos mayor escalabilidad en 10 gigabit y flexibilidad, ya que podemos implementar topologías, por un lado, spinal diff en stack, como topologías jerárquicas también, o topología de stack tradicional. También flexibilidad en conectividad, gracias a que podemos trabajar tanto con 10 gigabit base T como 10 gigabit SFP+. Non-Stop Forwarding, las siglas NSF, ¿qué quiere decir? Es una implementación en Full Managed aplicable, 4300 o chasis M6100, que permite que los procesos continúen en la caída de cualquiera de los módulos, tanto de un módulo del chasis como de una unidad de la pila. Todo el resto de puertos van a seguir con el servicio sin ninguna caída. Fuente de alimentación redundante en todas las unidades, protocolos de routing dinámico ya incluido, es decir, flexibilidad, lo que les decía, y por otro lado VRP, protocolo de redundancia de gateway.
¿Qué modelos los que proponemos? Sería la familia M4300, que la presentamos no hace mucho, en la que es una familia de switching apilable que incorpora tanto switching 10 gigabit como switching de 1 gigabit, permitiéndonos así poder implementar topologías como la de Spinal Leaf o también poderlos adaptar tanto para acceso como para core dentro de un mismo virtual switch, con opciones de poder plus en todos sus puertos, con implementación de non-stop forwarding y fuente redundante en cada uno de los nodos de una U de las 19 pulgadas completo. Estos dos switches, que son de media U, que veis aquí, que os marco, estos no tienen doble fuente, disponen solo de una fuente. ¿Qué nos permite? Como os decía, la implementación de Spinal Leaf, es decir, switches de 10 gigabit, del modelo 10 gigabit de 4300, uniendo a los switches de 1 gigabit de acceso, tanto sin PoE como con PoE, mediante sus puertos de 10 gigabit de los de acceso, permitiendo así conectar conexiones de 20 gigabit en core y todo redundante, pero además visto como si fuera un solo switch, simplificando mucho el modelo de configuración o de gestión. Otra propuesta para un entorno más exigente, un entorno en el que por un lado sea más exigente el ancho de banda, ya que aquí en chasis, en MS1100, implementamos un backplane de 480 gigabits por segundo, con conexiones de 160 gigabits por segundo hacia el backplane en cada uno de los nodos, de forma que tenemos un entorno de alta redundancia, de máxima agregación, y por otro lado, se simplifica mucho, ya que tenemos 3 slots en los que podemos llegar a 144 puertos 1 gigabit, 120 puertos en SCP para agregación de fibra óptica o 72 puertos 10 gigabit base T o 48 o 48 combinación. Es decir, tenemos un entorno muy flexible en modo chasis, tanto de acceso como de core consolidado, como solo de core, que puede dar una solución también muy simple de gestionar. Es un solo switch, simplifica la redundancia en fuentes, está implícita en sus fuentes redundantes que las tenemos aquí abajo, como así también la elección, por ejemplo, del máster y la configuración en la que está fija. Siempre el primer slot va a ser el módulo que es el máster, el FAL. Como decía, nos permite mucha escalabilidad, como 4 teras de capacidad de routing y switching. Con su backplane pasivo nos da una alta durabilidad, ya que toda la fábrica de inteligencia se encuentra distribuida en los diferentes módulos de puertos y, por otro lado, incluye todas las funcionalidades de tanto enrutamiento dinámico desde OSPF, Policy Based Routing, BGP, como también a nivel de data center, implementando funciones de calidad de servicio para data center sin necesidad de añadir ninguna licencia adicional. ¿Qué topología nos permite? Bueno, nos permite topologías, en este caso, jerárquicas, no son Spinal Leaf. Sería como un Spinal Leaf, digamos, consolidado, puesto dentro de una caja, porque realmente se pueden realizar conexiones redundantes entre diferentes módulos, como si fuera uno solo, pero en la topología jerárquica, en que tenemos un core y en el que tenemos una capa de acceso. Bien, ¿qué diferencias o qué nos va a dar la balanza a escoger entre chasis o bien stacking? Sobre todo chasis escogeremos o digamos que va a ganar en ese entorno cuando por un lado se necesite un gran ancho de banda de conectividad, es decir, implementar el line rate en conexión tanto de conectividad con el backplane, en stacking, o por otro lado también cuando la disponibilidad, que en el caso de 4300 también es muy alta, pero aquí se quiera simplificar debido al diseño en el que se han implementado los módulos con cada fabric distribuida, los entornos en que el chasis ya incorpora sus fuentes de alimentación redundantes, y por otro lado predecible, es decir, sabemos quién es el máster y quién será el slave, las fuentes ya están incluidas, también tenemos redundancia de módulos de ventilación, de forma que es predecible el funcionamiento, cosa que simplifica también su gestión. Bien, vamos a pasar a la capa de acceso LAN, redes flexibles y multiservicio, que necesita un diseño de red LAN. Saber, en primer lugar, qué servicios se van a implementar para saber qué tipo
de características necesitamos. Por ejemplo, se va a implementar wireless, y se va a implementar videovigilancia, por ejemplo, telefonía IP para la implementación de PoE, la implementación de VLAN, de calidad de servicio, número de usuarios a cubrir, la seguridad que se quiere implementar en acceso, como os decía, o la autenticación de acceso, la disponibilidad, es decir, la necesidad de alta disponibilidad ya directamente en acceso, y finalmente el ancho de banda y la agregación de ese tráfico. ¿Por qué? Porque realmente las redes de acceso, la capa de acceso puede ser muy variante, veremos, entornos mucho más sencillos a más complejos o mucho más completos. Una característica importante va a ser el PoE. Como sabéis, el PoE, su función es la de alimentación de dispositivos remotos del medio de cable de categoría 5E o superior, UTP. Hay actualmente dos estándares y en todos nuestros switches implementamos tanto un estándar o ambos. Por un lado está el primer estándar, el 802.3AF, que es el primer estándar del PoE, en el que 15,4 vatios por cada puerto y que permite alimentar la mayoría de dispositivos. Ahora bien, hay diferentes dispositivos que necesitan una mayor potencia. Esta mayor potencia, por ejemplo, serían cámaras PTZ, o bien cámaras que disponen de flash, o bien puntos de acceso en AC o en Wave 2 con un gran número de antenas o streams en el que ya necesitan PoE Plus para alimentar todas estas antenas. En este caso, PoE Plus es la solución. Ofrece hasta 30 vatios por cada uno. Es compatible con PoE estándar, es decir, podemos alimentar con PoE Plus un equipo PoE estándar, pero nos permite poder alcanzar esos 30 vatios. Ahora bien, hay un mito, una situación sobre el PoE, el dimensionamiento de PoE. Quiero compartir con vosotros esta slide para comentar una parte. Que es, aquí tenemos un ejemplo de un póster PoE que disponemos, que os enviaremos a todos vosotros que estáis registrados y conectados, en el que tenemos varios modelos de switch PoE. Todos los modelos PoE que disponemos en tanto la familia Manage, la Web Manage o las familias Smart, con sus números de puertos, sus puertos de que son PoE. Fijaos que tenemos algunas familias, sobre todo en las familias no gestionables o Manage Plus, y en algunas en Smart, que se disponen la mitad de puertos PoE respecto al total. Por ejemplo, el GS516PE tiene de 16 puertos, tiene 8 que son PoE, o el GS524PE, que 12 son PoE. Y luego tenemos otro, el PoE Budget. El PoE Budget es la capacidad total de alimentación que es capaz de dar este switch. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos encontramos? Encontramos que los switches, los conmutadores, no vienen con la capacidad global completa para poder subastecer todas las necesidades máximas de PoE en todos sus puertos. Por ejemplo, nos encontramos el GS110TP, que ofrece 46 vatios máximos, pero tiene 8 puertos PoE. Si hacemos el cálculo, sus 8 puertos PoE por sus 15 vatios, 15,4, deberíamos dar 123 vatios. En cambio, como máximo tenemos 46 vatios. ¿Esto qué ocurre? Ocurre es que no todos los dispositivos consumen PoE, toda la capacidad máxima que se ofrece. Es tener teléfonos que consuman 6 vatios, 5, 4, 8 vatios, o puntos de acceso que consuman desde 6, 8 vatios hasta 13 vatios, por ejemplo, en AC, pero no consumen todo, de forma que podemos alimentar la mayoría de dispositivos, sí, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuando se llega al máximo, debemos tenerlo en cuenta, sobre todo para aquellos entornos de videovigilancia, en los que las cámaras consumen más potencia, o Wi-Fi, consumen más potencia, para hacer el cálculo correcto del switch que tenga la capacidad para poder alimentar todos los dispositivos. Por ejemplo, en este caso vemos que el GS510TP que hay abajo son 130 vatios, pero fijaos, son 8 puertos PoE Plus. Es decir, que aquí estamos ya hablando de 30 vatios, lo que serían 240 vatios, pero ofrecemos 30 vatios máximos de potencia.
Bien, por otro lado, ¿qué características tiene el tráfico, como decía, convergencia de servicios? Pues bien, es el de disponer diferentes tipos de tráfico crítico, tráfico en tiempo real, tráfico multimedia, que tiene características, pues, de, sobre todo, es sensible a la pérdida de paquetes, retardos o bien diferencias de jitter. En este caso, la solución para estos entornos, solución para, sobre todo en casos de congestión, es la implementación de calidad de servicio. Calidad de servicio, recordar que no es un protocolo, no es una tecnología, sino que es un conjunto de protocolos, tecnologías, mecanismos que permiten asegurar una correcta calidad del servicio a diferentes tipos de tráfico. En este caso vemos cómo, por ejemplo, clasificamos voz, vídeo, ficheros o email para poderlos entregar, en este caso las cintas, una simbología, entregar a la cinta, en este caso sería, por ejemplo, la Ethernet, entregarlos de forma ordenada y de forma que se cumplan con todas sus características de tráfico de cada uno de ellos. ¿Qué más nos vamos a encontrar en acceso? Pues nos vamos a encontrar la parte de segmentación, de VLAN. La VLAN, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para poder, por un lado, segmentar, separar el tráfico, como vemos en esta imagen, poder segmentar, clasificar el tráfico y, por un lado, aplicar seguridad entre estos diferentes clases o servicios y, por otro lado, también minimizar el dominio de broadcast. Un dominio de broadcast que es un dominio donde el broadcast viaja libremente, en este caso de nivel 2, y lo que nos hacen es consumir tráfico ancho de banda, recursos innecesarios, con lo que la segmentación lo que nos va a hacer es reducir estos dominios para minimizar también sus efectos de consumo de recursos. Bien. Y por otro lado está la seguridad. Muchas veces nos olvidamos de la seguridad en acceso. Es muy importante la implementación de seguridad en acceso por el hecho de que, como os decía, es un punto de entrada a la red y en que somos más vulnerables desde dentro que desde fuera, ya que las reglas, configuraciones de seguridad que hay perimetral no es la misma desde fuera que desde dentro. De forma que se debe tener en cuenta esa seguridad, sobre todo en entornos en el que hay movimiento de tráfico de personas, en el que hay puntos accesibles desde cualquier lugar, en el que, por ejemplo, sea fácil conectar un dispositivo en la red. Luego que hay diferentes métodos que se pueden implementar tanto de control de acceso, de autenticación, de limitación de usuarios, por ejemplo, o implementación de private VLAN, es decir, de poder segmentar aún más aquellas VLANs y que no se permita la comunicación entre usuarios dentro de una VLAN. Y finalmente, ¿qué se debe tener en cuenta en acceso? Es las características del medio para hacer enlaces. Teniendo en cuenta que las distancias, como sabéis, categoría 5E, a partir de categoría 5E, se pueden alcanzar los 100 metros, pero siempre que estamos hablando de 1000 bases de 1 gigabit. ¿Qué ocurre? Muchas veces encontramos actualizaciones de red a 10 gigabit, reutilizando el cableado. En primer lugar, categoría no está estandarizado para 10 gigabit, pero fijaos, categoría 6, quedan 50 o 30 metros, 6 ya a 100 metros. ¿De acuerdo? Con lo que hay que tener en cuenta las velocidades. Lo mismo ocurre con la fibra. Con la fibra nos pasa exactamente lo mismo. Las distancias a las que llegábamos con 1000 bases X, por ejemplo, en multimodo, vamos a 200, 300 o 500 metros con M3, con 10 gigabit se nos reducen las distancias. De forma que hay que tenerlo en cuenta para esos entornos. ¿Pero? La distancia que tenemos del medio y la velocidad que vamos a implementar. Bien, para redes multiservicios LAN en acceso, ¿qué opciones tenemos? Aquí tenemos un abanico mucho más amplio de opciones. Tenemos desde las opciones de acceso, voy a dividirlas en acceso simple, ¿no? O en standalone con uplinks a 1 gigabit, desde que tenemos las familias Smart, que no he añadido, fijaos, las familias Unmanaged Plus. Las familias Unmanaged Plus
son para entornos muy pequeños, micropymes o SOHO, en los que no se divide por capas, sino que sea un pequeño switch en el que se configuren algunas VLANs, alguna configuración muy simple de gestión de ancho de banda, pero que no permite más gestión. Aquí hablamos ya de la familia Smart, Smart Personal On, Smart apilable de segunda generación, familias que hasta ahora teníamos stacking a 2,5 gigabits por segundo. Y luego la familia, se ha escapado, la S2300 no debería estar aquí, y la familia M4100, la M4100 Full Manage, para entornos más exigentes, pero en las que el acceso sigue siendo a 1 gigabit, el uplink sigue siendo a 1 gigabit, no es apilable, pero permite funciones como RPS, fuente redundante, mayor capacidad de gestión y monitorización con CLI, Telnet, SSH y funciones avanzadas, funciones full managed, pero sigue siendo standalone y sigue siendo uplink a 1 gigabit. Para aquellos accesos más escalables, apilamiento, equipamiento con apilamiento y uplink a 10 gigabit, tenemos dos propuestas. La propuesta Smart, que es el S3300, que nos permite entornos de apilamiento hasta 6 equipos, con PoE Plus, 10 gigabits de uplink, con backplane de 40 gigabits, o bien la familia M4300, es Layer Free. Aquí hablaríamos sobre todo de la familia que son dentro de 4300 modelos que son con uplinks a 10 gigabits, con PoE Plus, con función de fuente de alimentación redundante en el propio chasis, es decir, fuente redundante en el propio chasis sin necesidad de añadir una fuente externa tipo RPS, esto es un error, tipo RPS, sino que la fuente está incluida dentro del propio chasis, apilamiento hasta 8 unidades, uplinks de 10 gigabits, tanto en cobre como en fibra, y un backplane de 160 gigabits por segundo máximo. Bien, ¿qué herramientas tenemos para la ayuda para escoger la mejor solución? Es decir, ya hemos visto las diferentes opciones que tenemos o qué características debe cumplir una red. Ahora bien, ¿cómo escoger el modelo? Pues tenemos varias opciones. Por un lado, montaros powershift.netgear.com. Vosotros la mayoría seguro que estáis dados de alta, sino revisarlo en el que tenemos material, presentaciones, ejemplos de configuración, datasheets, casos de éxito, como así también formaciones online de las 4 líneas tecnológicas que nos van a ayudar mucho a escoger el modelo adecuado. Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos el configurador. Dentro de la web selector.netgear.com, un configurador, mediante filtros, se escogerá o se seleccionará el modelo adecuado. Es decir, podemos hacer un filtro de 10 gigabits, PoE y stacking y nos saldrán las opciones que tenemos. Tanto este configurador lo tenemos tanto online, a nivel de web, como también de app, de aplicación para móvil, tanto con iTunes como en Android. Nos encontramos la aplicación, se llama Selector, de Netgear. Podéis buscar en las tiendas online de ambas plataformas y encontraréis las mismas funciones de configurador que vía web. Por otro lado, disponemos del canal de YouTube, en YouTube como Netgear Business. En Netgear Business tenemos un canal donde hay presentaciones de productos, configuraciones de características, de pequeñas demostraciones de todo el producto Netgear a nivel profesional. Y finalmente, para aquellos entornos en los que, tengamos unas características o un equipamiento de la competencia y queramos ver cuál es la opción en Netgear, tenemos la web competitive.netgear.com, en el que podemos ir a un modelo de la competencia, tanto la SKU como buscar por ese SKU. Y esta aplicación nos va a dar cuál es el equivalente en Netgear. ¿De acuerdo? El producto equivalente en Netgear y nos va a permitir llegar a sus características. De forma que para aquellos diseños en el que tengamos ya un equipo que queramos sustituir, por ejemplo, o renovar, o bien en un concurso o en unas mediciones en las que se indique un equivalente, pues nos puede ayudar a buscar cuál es ese equivalente de forma muy sencilla.
Bien, ya por finalizar, como siempre, los eventos que disponemos. Recordaros, tenemos la semana que viene presentación en Oporto de wireless para compañeros portugueses, formación que hemos creado un nuevo slot de formación de junio, 15 y 16 de junio, de diseño de redes wireless en Barcelona, es decir, se ha ampliado las sesiones para poder llegar a cubrir todas las necesidades que teníamos. Y por otro lado, próximamente, ¿qué tendremos? En septiembre, octubre, no está definido aún, diseño de soluciones NAS. Vamos a hablar de almacenamiento, vamos a hacer un formato muy similar, como el que venimos haciendo hasta ahora, de parte teórica, parte práctica, todo almacenamiento NAS. Veremos todas las novedades que nos depara NAS, Ready NAS para septiembre. Como sabéis, para reservar asiento o fecha en cualquiera de ellos, enviar un mail en canal.iberia@netgear.com. De todas formas, la de septiembre seguirá informando, se seguirá enviando la información. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por atender, por estar aquí con nosotros, acompañarnos un viernes más. Y nos vemos, en este caso, la semana que viene. No, nos vemos la otra semana. Un saludo. Thank you. Please stand by.